Hola, hola chiquillos, ¿cómo están el día de hoy? Qué gusto saludarlos nuevamente como todos los miércoles en donde ya ha sido habitual el estar juntos en este espacio de vivir el arte, ¿verdad? Sobre todo en estos programas que hemos ido haciendo y que fuimos haciendo, mejor dicho, en este ciclo que se llamó El arte en tiempos de pandemia. Revisamos uno, dos, tres, cuatro capítulos y hoy día nos reunimos, chiquillos, porque tenemos nuestra síntesis, nuestro resumen de lo que fueron este ciclo de programas del arte en tiempos de. Hoy día en el primer resumen, donde vamos a hablar de qué fue lo que trataron nuestros primeros tres programas. Y antes más o menos de comentártelos, te quiero agradecer sobre todo a los chiquillos que me mandaron sus comentarios, las respuestas a los desafíos finales o a las preguntas finales de cada programa y que me dio mucha alegría leerlos y ver que estaban bien atentos sobre todo a este tema tan interesante que fue saber cómo el arte respondió durante todos estos siglos y durante las epidemias que han pasado, cómo el arte también tuvo, por supuesto, algo que decir aquello. Y bueno, en este resumen que vamos a revisar hoy, en nuestros primeros dos programas, te cuento que del arte en tiempos de pandemia 1 y 2, vimos cómo hasta el pasado siglo XX han sido muchos los artistas que pasaron sus particulares pandemias, como te conté, y las reflejaron en algunas de sus obras más famosas. Pues a lo largo de la historia, el arte ha mostrado lo frágil de la existencia humana, chiquillos, y en tiempos de coronavirus, recuerdos de epidemias que ya arrastraron con la humanidad, arrasaron anteriormente, han regresado y con ellas también sus representaciones de los distintos artistas. Fue así como en el arte en tiempos de pandemia 1 hicimos un recorrido por 9 obras. En específico entonces, la primera de la que hablamos en aquella oportunidad fue la que se llamaba La Madre Muerta, pintada en 1900, y del connotado artista noruego Edvard Munch. ¿Lo recuerdan? El mismo que pintó El Grito, esa pintura tan conocida por todos nosotros. Y donde comentamos que incluso la vida de este pintor, no sé si te acuerdas, estuvo marcada por la tragedia y que a los 5 años su madre murió de tuberculosis. Y poco después también lo haría su hermana de la misma enfermedad. No fue así en todo caso, afortunadamente, la suerte del propio Munch, quien padeció y se curó de la temida gripe española, ¿lo recuerdas? Y lo retrató en la segunda obra presentada en aquella oportunidad llamada Autorretrato después de la gripe, y que fue pintada en 1919. La tercera obra presentada en aquel programa fue La Familia, del pintor austriaco Egon Schiele, ¿lo recuerdas? Y quien realizó dicha obra, dejándola inconclusa, tiempo después de fallecer su esposa y él mismo de gripe española. En la cuarta obra, que comentamos en aquella oportunidad, nos referimos a la pintura El Beso, del gran Gustav Klimt, maestro además del recién mencionado Egon Schiele, fue el maestro de este pintor, y que si bien no representa ni fue pintada en pandemia, sí intenta rendir homenaje a este gran artista que sucumbió ante la ya mencionada gripe española meses antes que su discípulo Schiele, este pintor austriaco. La quinta obra fue Homenaje fúnebre a Tiziano, muerto en Venecia durante la peste de 1576. Un poco largo el título de esta obra, ¿verdad? Pero bueno, y que es un óleo, chiquillo, era un óleo del artista Alexandre Jean Baptiste Hesse, y que rindió tributo al gran pintor italiano Tiziano, quien murió de peste bubónica, o peste negra, que fue como también se le conoció, y murió en dicha pandemia, en dicha epidemia. En sexto lugar de esa oportunidad, hablamos de la obra Peste en Roma, que fue pintada en 1869 por el pintor francés Jules-Élie Delannoy. Y también, un poco obsesionado este pintor con el tema de la peste negra, cuenta la historia de San Sebastián, donde está escrito lo siguiente, entre comillas dice: y entonces apareció visiblemente un buen ángel que ordenaba al ángel malo, armado de un chuzo, golpear las casas, y cuantas veces una casa recibía de golpes, cuantos muertos habría. Y eso es lo que mostraba la imagen, cuando los que veían esta obra, los que mostraba fielmente la imagen de la pintura. Un ángel malo personificado en un ser humano con una vestimenta oscura golpeando con un chuzo una puerta, mientras un ángel alado con una vestimenta más clarita, más rosada y
él mucho más clarito en la imagen, aparece como sobre este malo que golpea las puertas, intentando como detenerlo o algo hacer. Eso es lo que mostraba esta imagen en esa pintura. La séptima obra fue Retrato de Hendrickje Stoffels. Bastante complicado un poco el título de esta obra, pero bueno, fue pintado por el gran artista holandés Rembrandt, y que la mencionamos, pues cuando este artista Rembrandt la pintó, nunca imaginó que 10 años después esta joven a quien pintó, quien también era su amante, fallecería de la mortal peste negra. En esa oportunidad, por eso también comentamos la pintura y a este destacado pintor holandés Rembrandt. La octava obra que correspondió en ese programa fue la llamada Corral de Apestados, del pintor español Francisco de Goya, y que ilustra el horror de los hospitales en ese tiempo, en ese momento, llenos de enfermos durante esa epidemia. Un poco parecido a lo que lamentablemente tuvimos que ver, a lo mejor no hace mucho, y esperamos no tener que volver a presenciar aquí en nuestro país, pero sí lo hemos visto alrededor del mundo hoy. Bueno, y por último, como eran 9 obras las que yo te presenté en ese entonces, la novena obra presentada en ese primer programa fue El triunfo de la muerte, se llamaba, y que era del pintor flamenco Pieter Bruegel el Viejo, en 1562, y que se expone actualmente en el Museo del Prado, en Madrid, España, en donde se ve como más o menos el caos, producto de, como dice el título, el triunfo de esta muerte. Sin embargo, nosotros en ese momento dijimos que será el triunfo, sí, de la muerte, pero del coronavirus, porque unidos todos lo vamos a defender y vamos a defender, mejor dicho, nuestra salud, nuestra integridad, y vamos a salir de esto, ¿cierto? Bueno, en nuestro segundo programa, El arte en tiempos de pandemia, pero esta vez 2, abordamos nuevamente obras de arte surgidas en distintas epidemias, pero esta vez desde las epidemias. Y es así como comenzamos con un recorrido desde la peste bubónica. Y entonces mencionamos la pintura llamada La peste de Azot, del francés Nicolas Poussin, y que refleja con un poco bastante dramatismo una ciudad afectada por dicha plaga, en donde se ven personas, algunas abatidas ya en el suelo, sufriendo de este mal, y otras que le intentan ayudarle, y también retratada en una esquina esta ratita que era la que parasitaba a la pulga, en realidad la que llevaba la pulga que la parasita, y que es la que transmitía esta enfermedad, ¿cierto? Hablamos un poquito de eso, del que era la peste bubónica o peste negra, que también se le llamó, más conocida fue así. Mencionamos también la pintura llamada La Plaza del Mercado de Nápoles durante la peste, del pintor italiano Domenico Gargiulo, y donde se veían los estragos que ha dejado esta misma enfermedad de la peste negra, y recoge fielmente los miedos y las angustias de la población en ese entonces. En relación a la misma epidemia, esta de la peste negra, hablamos de una obra llamada La Peste, del pintor suizo Arnold Böcklin, y en donde se personifica ya a la muerte como una calavera, o como una persona con cara de calavera, que está sobre un monstruo alado que va por sobre la ciudad, dejando como a sus víctimas bajo él. Esa era esta pintura. La obra Madonna de la Misericordia, del italiano Benedetto Bonfigli, también la vimos en el programa. Otra llamada Fragilidad Humana, del también italiano Salvador Rosa, quien, producto de dicha peste, la peste negra, perdió a su hijo Rosalvo, su hermana, el esposo de esta y 5 de sus hijos. ¿Recuerdas que lo mencionamos? Y la pintura también, junto con esta, llamada La Piedad, del gran pintor italiano Tiziano, que también lo mencionamos en el primer programa, ¿recuerdas? Bueno, entre otras, bastantes fueron las que mencionamos. Y en la revisión de la obra de las grandes epidemias, como fue la tuberculosis, que vimos posteriormente a la peste negra o peste blanca, como también se le conoció, comentamos el retrato del músico Chopin, enfermo también de tuberculosis. Y este retrato fue realizado por otro enfermo también de la misma enfermedad, por otro tísico, que era como se le conocía a esta enfermedad. Y ese pintor fue Eugène Delacroix.
Junto con eso también vimos el autorretrato de Modigliani, padeciente de la misma enfermedad, donde se ve el retrato de Modigliani con este rostro alargado y unos ojos un poco inexpresivos, ¿verdad? Una extrema delgadez y esta figura demacrada de él. Y las pinturas del noruego Edvard Munch también las revisamos, que ya te comentamos en el primer programa, pero esta vez incluimos la pintura que se llamaba La niña enferma, en donde se retrata a su hermana en su lecho de muerte, y también otra pintura llamada Muerte en la habitación de la enferma. ¿Recuerdas que en el primer programa te hablé de que aparece una pintura en donde se retrata la mamá de Edvard Munch ya en el lecho de muerte y su hermana cuando estaba chiquitita, con cara de horror y pena por su mamá que ya había fallecido? En el segundo programa, en el segundo ciclo, te contamos cuando ya fue su hermana misma quien sufrió esta terrible enfermedad de la tuberculosis y lamentablemente también después falleció producto de esta misma epidemia. Seguimos con la revisión de lo surgido en el contexto ahora de la fiebre amarilla, y la obra, en ese momento te conté la obra llamada Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871 del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes, y también lo surgido en la obra llamada, en la epidemia producida por el cólera. Y que ahí en ese contexto revisamos la obra que se llamó El cólera en Quebec, del artista canadiense Joseph Légaré, y también otra obra llamada El cólera tiene la culpa, que corresponde a una acuarela que se pintó en 1848 por el artista ruso Pavel Fedotov. Ambas pinturas, estas últimas, ofreciendo una mirada al clima de enfermedad, pánico y muerte que se volcó sobre las distintas ciudades que azotó esta enfermedad del cólera, que llegó a ser muy mortal y una pandemia muy preocupante porque no existía la cura aún todavía en ese entonces. Por último, en ese programa, El arte en tiempos de pandemia 2, terminamos dicha sesión con una epidemia que ocurrió no hace tanto tiempo, no hace tantos años, y que es el SIDA. Y en relación a ello, vimos la obra de un artista y activista estadounidense llamado Keith Haring. Su popular mural fue del que hablamos y que es el que decora una de las paredes cercanas al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y que lo pintó en febrero de 1989 e incluye un lema que dice: todos juntos podemos parar el SIDA. Y nosotros, aludiendo a dicho lema, terminamos aquel programa con el nuestro propio, declarando que todos juntos le podíamos y le podemos ganar al coronavirus. ¿Cierto? Bueno, en nuestro tercer programa, chiquillos, de este ciclo, llamado ahora El arte en tiempos de pandemia, pero ahora fue distinto, y entonces nos sumergimos en el mundo de la arquitectura y de cómo ésta se fue modificando a través de la historia, en gran medida por causa de una que otra epidemia. Fue así entonces como vimos que se comenzaron a incluir ciertos muebles en las casas, como por ejemplo los closets, como mueble empotrado, y que pudieron desplazar entonces a los antiguos roperos, sobre todo por la aversión a algo que se le tenía mucho miedo, y que fue el polvo, ¿verdad? Entonces cambiaron la idea de estos roperos antiguos por estos muebles ya como empotrados, las casas o las construcciones que ya vienen con este tipo de construcción o de mueble, de mobiliario incluido, y era en este caso, estos closets. Bueno, hablamos del grandioso cambio que surgió en el siglo XX, y en relación a esto comentamos, mejor dicho, que, como decía el decano de la Escuela de Arquitectura llamado Frankfurt Knudsen, en los últimos 150 años la expectativa de vida ha aumentado de alrededor de los 45 a los 80 años, y es justo entonces afirmar que la mitad de eso se debe a la arquitectura y la ingeniería, y la otra mitad a la comunidad médica, por supuesto. Y luego este mismo arquitecto agrega y dice: solemos pensar que los grandes cambios se deben a que hospitales y cosas así surgieron. Sin embargo, eso no es el gran cambio, dice él. El gran cambio vino cuando, mucho antes,
cuando conseguimos tener agua limpia y manejarla sucia, así como también tener mejores viviendas. Entonces, te conté también del curioso episodio ocurrido en Londres en un caluroso verano de 1858 y que se llamó El Gran Hedor, así fue el nombre que se le tituló a este episodio, y que hablaba de lo sucedido en Londres cuando las temperaturas de más de 30 grados Celsius hicieron que el olor del río Támesis, durante siglos usado como vertedero de desechos humanos, animales e industriales, invadiera dicha ciudad y obligó a los miembros del flamante parlamento a tomar finalmente medidas para la purificación del Támesis y el drenaje de la metrópolis. Así entonces nació el alcantarillado, con el propósito de reducir el ataque de una temida enfermedad que no distinguía a ricos de pobres y de la cual no había cura aún, y que fue el cólera. El cólera que ya te lo mencioné también en el programa número 2. Bueno, ese logro fue una feliz casualidad, así se le creyó después, ¿no? Pues lo que se pretendía primeramente era combatir el diabólico olor, el cual se creía que era el causante real de las enfermedades. Y con relación a esto mencionamos la teoría miasmática, ¿recuerdas? Bueno, esta lo que postulaba, lo que decía, era que las enfermedades venían del aire tóxico, del miasma, pues contenía partículas de materia en descomposición que se suspendían en el aire. Es decir, la gente pensaba que la enfermedad estaba en el aire flotando, el olor era el que te enfermaba. Imagínense, ¿ya? Bueno, vimos también cómo se volvió a adoptar el trazado hipodámico en el diseño de las ciudades, pues facilitó la introducción del sistema de alcantarillado. El trazado hipodámico, era el de hacer estas calles como cuadraditas, ¿cierto? Como las manzanas que conocemos hasta ahora, ¿ya? Y esto permitía, claro, poder poner la red de alcantarillado, y por eso se volvió a adoptar este tipo de trazado para diseñar y ordenar las ciudades. Bueno, y como aún con la idea del miasma, entonces también vimos, se recubrieron calles con adoquines, las paredes de las casas se recubrieron y barnizaron, y todo con el fin de no dejar grietas y cerrarle el paso al temido olor. Conocimos además al arquitecto Ildefons Cerdá, a quien se le encargó el rediseño de la ciudad de Barcelona, que por lo menos hasta mediados del siglo XX se estaba literalmente ahogando, producto de sus estrechas calles y amurallado completo. Estaba completamente amurallado. Se echó entonces abajo las murallas y reinventó dicha urbe, proponiéndose crear una ciudad que facilitara el bienestar y que ayudara a reducir las altas tasas de mortalidad y mejorar la salud de los habitantes. La teoría miasmática dominó el discurso, pero tuvo que ceder ante la nueva, entonces ahora, teoría de los gérmenes del contagio biológico, producto de los descubrimientos de Louis Pasteur y Robert Koch, de los microorganismos, a donde aquí aparecieron ya empezó a hablarse de esto de los microorganismos. ¿Cómo? Como la causa entonces de la enfermedad. Entonces ya se empezó a abandonar esta idea de que era el miasma. Ahora se empezó a conocer de que existían estos microorganismos patógenos. Fue así entonces como las nuevas intervenciones empezaron a ser más sutiles, por así decirlo, ya no tan grandiosas como las antimiasmáticas. Sin embargo, eso no quiere decir que no dejaron su huella por ahí. Con la malaria o la fiebre amarilla, por ejemplo, que comenté en ese momento, se trataba, por ejemplo, de drenar los pantanos o evitar tener superficies en las que se pudiera acumular agua. Luego revisamos en ese capítulo lo que fue la guerra contra las ratas. Pues las ratas solían ser consideradas libres de enfermedades, pero cuando se descubrió su vínculo con la peste bubónica, esta peste negra, se desató una guerra global contra ella. Vimos entonces cómo se empezaron a aplicar medidas antirratas en las construcciones, como utilizar mucho concreto, mucho metal y también ajustes para impedir que escalaran las edificaciones, porque las ratas son muy inteligentes hasta el día de hoy y pueden saltar fácilmente los obstáculos que uno le pueda poner. Bueno,
Los cimientos de las edificaciones tenían que ser de concreto, muy pesadas, muy gruesas, muy llenas de cemento, ¿cierto? Pues las ratas las cavaban, como te conté recién. Y podían pasar incluso por debajo de ellos. Bueno, y vimos entonces, y en tiempo presente, ¿qué hay? ¿Qué hay hoy día en tiempo presente? Y entonces así te conté que este mismo decano que te hablé al principio, llamado Brandsten Knudsen, el decano de la Escuela de Arquitectura en Dinamarca, forma parte hoy en día de un proyecto que involucra tanto a médicos, biólogos y arquitectos trabajando juntos, y para tratar de probar de una vez por todas cuál es el efecto de una buena casa, el efecto en la salud, por supuesto, de las personas. Y empezó, dice él, como una búsqueda de diseño de casas para prevenir la malaria, pero se extendió a otras enfermedades, incluyendo también las respiratorias. Y en los próximos meses se lanzará el primer ensayo casual en Tanzania, que le hará seguimiento durante 3 años a alrededor de 1.500 niños que vivirán, en un nuevo estilo de vivienda. La esperanza es demostrar que esos niños serán más sanos que los que viven en las casas existentes hoy en día. Eso es como lo que ellos quieren demostrar para ver la influencia de esta buena vivienda en la calidad de vida de las personas. Bueno, ¿y el coronavirus? ¿Qué pasa con el coronavirus hoy? Bueno, vimos cómo esta pandemia y el confinamiento en particular nos obligó, y mayormente a los arquitectos por supuesto, a replantearnos nuestros espacios más íntimos y comunes hasta ahora. Porque el coronavirus cambió el concepto de privacidad, chiquillos. De repente, por ejemplo, la cuarentena por el SARS-CoV-2, que es esta forma más elegante de nombrar a este COVID-19, forzó una serie de funciones que solían pasar en otro espacio, las forzó a que tuvieran que entonces empezar a surgir en nuestro propio espacio doméstico. A pesar de que no han sido diseñadas para eso, nuestras casas no han sido diseñadas para eso, pero hemos tenido que adaptarlas para que lo sean en este contexto que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Y es así entonces como nuestra casa pasó a ser también el gimnasio, por ejemplo, la escuela de los niños, nuestro lugar de trabajo, nuestra área de esparcimiento, el espacio en el que tenemos que interactuar con los amigos, etc. Lo que obliga entonces a replantearse este espacio nuestro, para que pueda acomodarse a estas necesidades que tenemos día a día, pues seguramente estas epidemias van a seguir presentándose de manera global. Y entonces, en relación a esto mismo, terminamos aquel programa con esta reflexión del arquitecto David García, y quien decía que hasta que se logre encontrar un remedio a ese COVID o a cualquier otra epidemia, la única cura que existe hasta ahora es la arquitectura. Por supuesto que sí, porque hasta ahora, mientras no tengamos vacuna, lo más seguro es seguir quedándonos en la casa. Y con esa imagen y con ese mensaje terminamos ese que fue nuestro tercer programa de ese ciclo del arte en tiempos de. Con esta imagen del quédate en casa que hoy día te la vuelvo a mandar, y también con toda la energía y también con el mismo mensaje para que te sigas cuidando, sigas resguardándote, sigas cuidando a los tuyos, para que nos volvamos a encontrar con más fuerza cuando se nos permita, cuando las condiciones estén dadas, porque nos queremos volver a ver, ¿verdad? Pero nos queremos volver a ver todos y todos bien. Por lo mismo, te mando un caluroso abrazo, te pido que estés muy, muy, muy atento, porque el próximo programa va con el último recuento de lo que fueron nuestros ciclos de programas, va la última parte, pero además va con un desafío bien especial, un desafío que te voy a poner ahí a ver quiénes son los que se van a atrever a mandarlo, ¿verdad? Así que estén muy atentos a ese desafío. Hoy no te he dicho mi correo, porque hoy no te voy a mandar ninguna pregunta en especial, pero sí, mándame un OK. Solo con que me mandes un OK el día de hoy y yo voy a saber que estuviste atento. Entonces, mi correo mpena@cmch.maristas.cl. Ahí voy a estar recibiendo tu OK, profesora, y ahí vamos a estar recibiendo lo que hayas visto el día de hoy para saber que estuvimos en contacto. Te mando un abrazo muy grande, muy apretado, muy caluroso. Cuídate mucho. Vamos a estar
en nuestro próximo programa con el desafío, recuerda volver a conectarte a la radio y volver a revisar los videos en este día miércoles. Un abrazo grande, que la fuerza nos acompañe, chiquillos, y estamos en contacto. Que esté muy bien. Chao, chao.